No quería decir mucho por teléfono porque no quería gafarlo, dijo Karen, señalando el camino de entrada de un pequeño bungalow de mediados de siglo. En cuanto vi esta casa, pensé en ti. Pero mejora. Era una ejecución hipotecaria y sé a ciencia cierta que el banco está deseando quitársela de encima. Peter salió del coche y examinó la casa. Era pequeña, pero la arquitectura era exactamente lo que buscaba. Y mira el vecindario, dijo Karen. Muchos de los propietarios de esta calle llevan aquí décadas y hay un verdadero orgullo de propiedad. Tenía razón. Las casas vecinas tenían céspedes bien cuidados y pintura fresca. Sinceramente, continuó, para tu presupuesto, esta es tu única oportunidad de vivir tan cerca. Se acercaron a la puerta principal y Karen sacó la llave de la caja de seguridad. Antes de que mires dentro, debes saber que las casas embargadas no siempre están en las mejores condiciones. Mi contacto en el banco dijo que los anteriores propietarios desmantelaron la casa bastante bien. Oh, eso está bien, respondió Peter. De todas formas, planeaba hacer algunos trabajos para hacerla realmente mía. Ambos entraron por la puerta principal, que daba a una pequeña sala de estar. La casa estaba oscura y Peter pudo ver que todos los enchufes y apliques de luz habían sido retirados. Pero aún conservaba armarios empotrados con cristales emplomados y una bonita estantería. El suelo de madera crujía bajo los pies. La sala de estar se abría a un pequeño rincón para desayunar con una cocina tipo galería, y otro estrecho pasillo conducía a los dos pequeños dormitorios y el baño. Era pequeña, lo que un agente inmobiliario llamaría acogedora, pero Peter sintió que era perfecta. Podía ver más allá de los herrajes pelados y la pintura descolorida para vislumbrar lo que la casa podría ser si él viviera allí. Esto es, exclamó. Hagamos la oferta hoy mismo y asegurémonos de conseguirla. ¿No quieres consultarlo primero con Annie?, preguntó Karen. De ninguna manera. Ella estaría de acuerdo en que es una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar. Peter sabía que Annie la encontraría igual de perfecta. Además, no vivían juntos, así que en última instancia era su decisión. Karen hizo lo que él le indicó y 3 semanas después, el trato estaba cerrado. Peter pasó ese tiempo planificando su gran mudanza. Tiró los muebles viejos y el futón, planeando empezar de cero con la casa para asegurarse de que cada pieza de decoración se ajustara a la antigüedad de la casa y reflejara su estética. Él y Annie habían tenido innumerables conversaciones sobre colores apropiados, piezas de mobiliario e incluso qué tamaño de cama comprar. Ella estaba tan emocionada como él, e incluso sin que él hubiera sacado el tema de su mudanza, ella ya trataba la casa como propia. La mudanza fue pan comido, ya que Peter ahora tenía muy pocas posesiones. Se tomó una semana libre en el trabajo y planeó dejar la casa en condiciones de ser habitada de inmediato. La primera noche, él y Annie acamparon en el suelo de la sala de estar. Escucharon música y hablaron hasta altas horas de la noche sobre sus nuevas vidas. Se despertaron temprano a la mañana siguiente, adormilados pero ansiosos por ponerse a trabajar. Acababan de terminar de desayunar cuando Annie se detuvo. ¿Tuviste algún sueño extraño anoche? La verdad es que no recuerdo haber soñado. Supongo que estaba muy cansado, respondió Peter con indiferencia. Acabo de recordar que tuve un sueño terrible, dijo. Estábamos durmiendo en la sala de estar cuando de repente me desperté con una sensación horrible. Miré hacia el rincón y había una sombra. Una cosa grande y negra. No podía distinguir qué era, pero sabía que nos estaba observando y se sentía terrible. Intentaba despertarte, pero no te movías. Su recuerdo la había inquietado. Peter la vio temblar mientras contaba los detalles que podía recordar. Probablemente sean solo los efectos secundarios de dormir en un lugar nuevo. Además, el suelo no era tan cómodo, respondió Peter, estirando salvajemente la espalda y gimiendo. Peter y Annie trabajaron hasta bien entrada la noche ese día, pintando y reemplazando los accesorios que los anteriores propietarios no habían quitado. Estaban en medio de la pintura de la sala de estar más temprano ese día cuando Peter hizo un descubrimiento.
Oye, Annie, ¿recuerdas si la casa tenía chimenea? Annie se detuvo y pensó. Sí, la tiene. Estoy casi segura. ¿Por qué? No me había dado cuenta hasta ahora. Pero hay una repisa y mampostería, pero no chimenea. Examinaron la vieja chimenea de ladrillos. No tenían explicación de por qué alguien ocultaría una característica que aumentaba el atractivo de la casa. Extraño, dijo Peter. Estos ladrillos finos de aquí están colocados verticalmente, al contrario que el resto de la repisa y forman un óvalo. Esa debe haber sido la forma original. Definitivamente me ocuparé de eso esta semana. Annie desestimó la curiosidad, diciendo que probablemente era solo la moda de una época, como las alfombras de pelo largo o el papel pintado. Se volvieron a poner a trabajar, pero la idea se había quedado atascada en la mente de Peter. Esa noche, pidieron comida para llevar y una vez más se extendieron sobre las colchonetas para otra noche en el suelo. Se felicitaron por el trabajo bien hecho, satisfechos de que la casa ya estuviera lista para ser amueblada. Esa noche, Annie se despertó de un sueño inquieto con la misma sensación de pavor que la noche anterior. Giró la cabeza para ver el despertador parpadeando las 12 en punto. La luz debía haberse ido. Mañana es domingo, pensó. Podemos dormir hasta tarde. Se giró de lado, echando un vistazo furtivo al rincón del desayuno. La estaba observando. Intentó alcanzar a Peter, pero él no se movía. Entrecerró los ojos, intentando distinguir qué era, pero todo lo que podía ver era oscuridad. Estabilizó su respiración para no llamar la atención mientras sus ojos se ajustaban al nuevo entorno. Pero aún así, era solo oscuridad. Una oscuridad sin forma. Una oscuridad curiosamente fuera de lugar contra una pared que de otra manera debería haber sido iluminada por la luna. Intentó patear a Peter, pero no podía moverse. Ella también parecía estar durmiendo. Se vio superada por intensos sentimientos de miedo y soledad. Entró en pánico, cerró los ojos con fuerza y repitió el Padre Nuestro. Debió haberse quedado dormida porque se despertó sobresaltada a la mañana siguiente con el sonido de los pájaros cantando y el sol iluminando la habitación recién pintada. A pesar de la aparente alegría de su entorno, Annie no podía quitarse el escalofrío de la noche anterior. ¿Soñaste anoche?, preguntó a Peter, que pensó un segundo pero no pudo recordar. Sabes, sé que no crees en eso, pero podrías hacer que bendigan la casa. Sé que el padre de Min estaría encantado de venir, y solo lleva un par de minutos. Intentó abordar el tema con suavidad, pero era obvio que Peter estaba molesto. ¿Por qué no traemos a un chamán para que queme salvia ya que estamos?, dijo. Así estaría el doble de bendecida. Añade un curandero y quizás llueva dinero del techo. Peter solía ser respetuoso con las creencias de Annie, pero la casa sacó a flote sus frustraciones con la relación. Le encantaría que ella se mudara, pero ella decía que no podían vivir juntos hasta que estuvieran comprometidos. La quería, pero no sentía que estuviera preparado. Dijo que si vivieran juntos, sería más fácil ahorrar dinero para casarse, lo que los llevó a un punto muerto. Annie estaba cansada y molesta. Solo intentaba ayudar, dijo. Debería irme. Tengo que trabajar mañana y todavía tengo que lavar ropa y hacer cosas en casa. Peter no intentó disuadirla. Se puso a trabajar ese día, desempaquetando las pocas posesiones que trajo consigo. Pero sus pensamientos pronto se dirigieron a la chimenea. Si quitaba esos ladrillos ahora, razonó, sería más fácil limpiarlos cuando tuviera muebles en esa habitación. Aceptando esta justificación, Peter tomó un martillo y un cincel y se puso manos a la obra. El remiendo debió estar mal hecho porque los ladrillos se soltaron con apenas esfuerzo. Mientras Peter los quitaba, notó algo bastante grande en la chimenea. Quitó el último ladrillo, revelando un mueble con una sábana encima. Pensó que era una mesita auxiliar hasta que quitó la sábana para revelar una vieja televisión. El televisor estaba en perfectas condiciones. Un viejo aparato estilo mueble de lo que él supuso que eran finales de los 60. Sería la adición perfecta a la sala de estar.
Una verdadera pieza de conversación. Hizo fuerza, pero finalmente pudo deslizar el viejo aparato fuera de la chimenea y llevarlo a la esquina de la habitación. Lo desempolvó. La madera necesitaría un poco de aceite, pero aparte de eso, parecía nuevo. Enchufó el aparato y lo encendió. Al principio, no había nada. Pero luego pudo distinguir un zumbido agudo a medida que los tubos se calentaban y la pantalla se iluminaba lentamente, mostrando un campo de estática. No podía creer que aún funcionara. Peter ajustó la antena y recorrió el dial. No había imagen. Transición digital, murmuró, recordando todos esos anuncios sobre la actualización de los televisores analógicos. Distraídamente, giró el dial de UHF a través de una serie de estática cuando de repente apareció una imagen. Delante de él se mostraba la imagen de un hombre corpulento leyendo un periódico en la pequeña mesa de la cocina. Aún mejor, la imagen era en color, aunque un poco apagada y con tintes anaranjados. Peter observó cómo el hombre leía el periódico con atención. Llevaba una camiseta blanca con tirantes y la habitación estaba cargada de humo de cigarrillo, que se teñía de naranja bajo las luces ámbar y la pequeña araña que colgaba sobre él. Peter observó, pero el hombre nunca levantó la vista del periódico. Apagaba el cigarrillo y encendía otro mecánicamente, a veces pasaba la página del periódico, pero nunca miraba hacia arriba. Peter estudió al hombre. Era calvo y mantenía el resto de su pelo oscuro peinado hacia atrás, dejando al descubierto una capa de sudor en su brillante frente. Parecía una escena de una vieja película o programa de televisión, solo que de alguna manera más cruda. ¿Qué tipo de programa es este?, pensó Peter para sí mismo después de observar atentamente durante unos buenos 10 minutos. Se puso nervioso, esperando que algo sucediera, pero el hombre seguía leyendo el periódico y fumando. Peter se distrajo con el desorden de ladrillos y polvo que tendría que limpiar y apagó el aparato para volver al trabajo. Peter regresó a casa más tarde esa noche después de reunirse con algunos amigos para tomar algo en su bar local. Les habló de la televisión y ellos especularon sobre los orígenes del extraño programa y, más concretamente, sobre cómo el aparato era capaz de recibir una señal. Hipotetizaron sobre una emisora de televisión pirata, pero lo más probable era que fuera solo un fallo que había pasado desapercibido. Peter se sintió relajado después de unas copas y se preparó para otra noche en el suelo de la sala de estar. Pero antes de que pudiera quedarse dormido, se sintió impulsado a revisar la televisión. El aparato volvió a cobrar vida con un zumbido y la misma imagen naranja iluminó la pantalla. El mismo hombre estaba allí, igual que antes, leyendo su periódico y fumando cigarrillos. ¿Qué demonios? Sin saber qué hacer con la imagen, volvió a estudiar la pantalla, pero no había nada destacable. La habitación estaba sucia y el papel de pared estaba teñido de amarillo por la nicotina. Aparte del papel de pared y la araña, no había nada más en el encuadre. Se tumbó en el suelo y observó el aparato, pero debió haber bebido más de lo que se dio cuenta porque pronto se quedó profundamente dormido. Cuando se despertó a la mañana siguiente, el televisor seguía encendido y la imagen era la misma. Solo que ahora era una habitación vacía. Peter se llevó la mano a la cabeza. Tenía un dolor de cabeza sordo de la noche anterior. Estudió la imagen por un segundo antes de apagar el aparato y dirigirse a la ducha. A Peter le pareció extraña la imagen, pero la desestimó como una especie de película de arte, algo que algún estudiante de cine había montado en bucle, y quizás una de esas películas de Warhol en las que no hay más que 8 horas de alguien durmiendo. Después de todo, si alguien se iba a tomar la molestia de retransmitirse, ¿por qué no mostrar su arte? En una ciudad como Portland, una maniobra así era bastante razonable. Pasó los días restantes de sus vacaciones montando la casa. Le llevaron una cama y un sofá y pasó las tardes recorriendo tiendas vintage en busca de muebles. Cuando estaba en casa, encendía el aparato de vez en cuando para ver al hombre. Veía al hombre jugando al solitario, leyendo el periódico o conversando con algún actor invisible. Las escenas eran todas rebanadas mundanas de la vida.
Pero una mañana encendió el aparato y vio al hombre leyendo su periódico como de costumbre, cuando de repente una mujer entró en escena. Era pequeña y ratonil, con un vestido y un delantal humildes, solo que llevaba un pollo vivo. El hombre la miró sobriamente, colocó su periódico plano sobre la mesa y tomó el pollo. Luego lo agarró con ambas manos y, en un solo movimiento, le rompió el cuello. El pollo cayó de plano sobre el periódico y el hombre lo miró por un minuto antes de levantarlo y devolvérselo a la mujer. Peter se quedó sin palabras. Un cineasta amateur buscando el valor del shock no era nada que no hubiera visto antes. Pero lo que vio desarrollarse antes lo desconcertó. Apagó el aparato e intentó ocuparse moviendo muebles. Pero la sucesión de eventos seguía reproduciéndose en su mente. Más tarde, encendió el aparato y vio al hombre cenando solo. La mesa estaba puesta para 4, pero él estaba completamente solo. Peter observó cómo el hombre desgarraba el pollo asado con las manos, masticando salvajemente con la boca abierta y desechando los huesos arrojándolos al suelo. Era grotesco. La escena de un carroñero sobre carroña fresca. Los jugos chorreaban por la barbilla del hombre y ocasionalmente hacía una pausa por un momento para limpiarse la boca con el dorso de la mano, para luego regresar ávidamente a su cena. Peter había perdido el apetito y decidió que lo mejor sería acostarse temprano por la noche. Su semana de vacaciones estaba llegando a su fin y todavía había mucho que quería lograr. Se duchó y realizó su rutina nocturna solo para encontrarse mirando al techo. ¿Era la cama nueva? No, era bastante cómoda. ¿El ruido? No había ruido discernible. No estaba ni demasiado oscuro ni demasiado claro. La temperatura era agradable y definitivamente estaba lo suficientemente cansado. Miró el reloj. Ya eran las 11. 11:01, 11:15. 11:18, era inútil. Sabía por qué no podía dormir, pero se negaba incluso a pensar en lo que había presenciado antes. Era solo una estúpida película de arte. Ni siquiera estaba bien hecha. Era infantil. Solo le afectó porque estaba bajo mucho estrés. Eso era todo. Se despertó con un dolor agudo en el brazo. Le ardía. 3:53 de la mañana. Se había quedado dormido, pero ¿por qué sentía tanto dolor? Se tocó el brazo e inmediatamente hizo una mueca de dolor. Se levantó y encendió la luz. Tenía 4 ronchas recién pintadas que le recorrían la longitud del antebrazo izquierdo. ¿Qué demonios?, murmuró, examinando la herida. ¿Qué podría haber causado semejante herida? ¿Se había arañado? ¿Quizás una alergia a su nuevo detergente? El brazo le ardía, le dolía la cabeza y le quemaba la garganta. ¿Bacterias devoradoras de carne? Peter fue a la cocina a buscar un vaso de agua, pero se distrajo con una luz en la sala de estar. Debió haberse dejado el televisor encendido. Fue a apagarlo cuando notó que la imagen había cambiado. Era la misma habitación, el mismo brillo ámbar de la araña, solo que era la mujer la que estaba sentada a la mesa. Llevaba una bata y el pelo en rulos. Tenía la cabeza inclinada en reverencia hacia el pequeño vaso de licor que sostenía entre las manos. Parecía triste. ¿Estaba llorando? Peter quedó desconcertado por la visión. Se acercó a la televisión y fue entonces cuando ocurrió. La mujer levantó la vista, directamente hacia él, como si hubiera sentido su aproximación. Peter se congeló. Sus ojos pegados a la pantalla y fue entonces cuando notó que el ojo de la mujer estaba hinchado y cerrado, teñido de oscuros tonos azules, rojos y morados. La mujer miró patéticamente a Peter. Peter le devolvió la mirada en estado de shock. Agarró instintivamente su brazo. Le ardía y sintió desesperación. La mujer rompió la mirada y miró fuera de la pantalla por un momento antes de escabullirse. Fue entonces cuando el hombre regresó. Se sentó en la silla como de costumbre y encendió un cigarrillo. Y miró directamente a Peter. Sus ojos se encontraron. El hombre era grotesco, sudoroso y sin lavar. Pero acaparó toda la atención de Peter. Peter comenzó a temblar y el labio del hombre se agrietó, formando una sonrisa tensa.
Peter no podía apartar la mirada. Su mente iba a mil, sentimientos de odio ciego y vacío recorrían sus venas. La sonrisa del hombre se ensanchó, revelando filas irregulares de dientes manchados, una boca abierta en medio de una risa silenciosa. Peter se despertó con un fuerte golpe. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Abrió los ojos para encontrarse apretado contra el suelo de madera de su sala de estar. Los golpes persistieron. Pudo oír los gritos de Annie desde el otro lado de la puerta. Peter. Peter, ¿estás ahí? Peter, abre. Hizo un esfuerzo. Le dolían los músculos mientras se preguntaba si tendría fuerzas para ponerse de pie. Lentamente, se puso de pie. Se sentía mareado. Peter. Abre. Peter. Los golpes eran implacables. Instintivamente miró hacia la televisión. No estaba encendida. Se frotó las sienes y dio un paso. Sus pantalones estaban rígidos. Miró hacia abajo para ver manchas secas de orina recorriendo la longitud de su pijama. Abrió la puerta principal. Peter. Oh, Dios mío, ¿qué te pasa? Peter no sabía cómo responder. ¿Por qué no respondiste al teléfono? Llevo días llamando. Pensé que estabas enfadado conmigo, pero no viniste a trabajar hoy. Las palabras seguían saliendo de la boca de Annie. ¿Trabajo? ¿Había faltado al trabajo? Se suponía que no debía trabajar hasta el lunes, y hoy era. Peter se detuvo. Annie seguía hablando sin control, pero él no podía entenderla. Intentó recomponer lo que había sucedido. Estaba la moldura del techo, los enchufes eléctricos, el sótano, la televisión. Su mente iba a mil intentando recomponer sus recuerdos, pero estaban demasiado dispersos. Dio un paso adelante y vomitó bruscamente sobre las sensatas palmas de Annie. Annie recuperó la compostura y, viendo la gravedad de la situación, bañó rápidamente a Peter y lo llevó a la cama. Era una cuidadora experta, tanto tranquilizadora como activa cuando era necesario. Ahora quédate aquí y te traeré un vaso de leche, dijo, girándose una vez al salir de la habitación para asegurarse de que seguía sus órdenes. Peter permitió que su cuerpo se relajara, pero su mente no dejaba de ir a mil. No podía explicar su ausencia del trabajo, ni siquiera dar cuenta de lo que había estado haciendo los últimos días. ¿Estaba enfermo? ¿Sufría los efectos nocivos del moho o los hongos? ¿Intoxicación por monóxido de carbono? Eso explicaría los dolores de cabeza y el hombre en la televisión. Seguro que nada de eso era real. ¿Cómo podría ser? No estaba presenciando lo paranormal más de lo que estaba alucinando. Ya tienes mejor aspecto, dijo Annie, volviendo con un vaso de leche. Ahora bebe esto y, si no lo vomitas, intentaremos darte algo de comer. Peter tragó la leche e instantáneamente sintió que recuperaba las fuerzas. Era un virus y nada más, pensó para sí mismo. Incluso podría estar listo para trabajar por la mañana. Se había olvidado de eso, del mundo real. Annie sonrió, aparentemente feliz de que se hubiera bebido la leche tan fácilmente. Mira, ya te está volviendo el color, dijo. Ahora, ¿qué tal la cena? ¿Alguna petición? Peter pensó por un momento y luego respondió. Me gustaría mucho comer pollo. Está bien, ¿alguna petición en particular? Preguntó. Asado, respondió. Quiero pollo asado, ordenó, apenas consciente de lo que decía. Oh, de acuerdo, podemos hacer eso. Y respondió, asustada por su tono. Vi algo en la nevera. ¿Por qué no descansas si te preparo un poco de pollo asado? Tomó su audible indicación de que estaba satisfecho y procedió a la cocina. En el momento en que Annie se fue, Peter sintió que le quitaban un peso de encima. Su tono no estaba justificado y debería disculparse. ¿Qué le había pasado justo entonces? Nunca le hablaba así a Annie. Debió luchar con la pregunta más tiempo de lo que se dio cuenta porque, antes de que pudiera decidir si disculparse o no, Annie asomó la cabeza y le informó de que el pollo asado estaba listo.
Fuera de sí, Peter se levantó de la cama y casi tiró a Annie en su carrera hacia la cocina. Ella intentó ignorar su comportamiento, pensando que debía tener mucha hambre. Pero cuando entró al rincón para verlo sentado a la mesa, esperando ser servido, su indignación se hizo presente. ¿Quieres que te sirva?, preguntó con más de una pizca de sarcasmo. Mira, dijo. Ya he tenido un día bastante largo. ¿Me vas a dar mi pollo o no? Está bien, no pasa nada, dijo. Entiendo, déjame traértelo. Debes estar hambriento, añadió. Porque encontré esta araña en el horno, así que sé que no has cocinado nada desde que te mudaste. Peter examinó el accesorio que colgaba de su mano. Le parecía familiar, de color ámbar y miel. Pero no podía ubicarlo. Tenía demasiada hambre para pensar con claridad. «¿Me vas a dar mi pollo?», exigió. Colocó los muslos de pollo ordenadamente en un plato y se lo presentó a Peter, quien se abalanzó sobre él con avidez. El chasquido de los labios, la masticación, el estallido de fluido somático que escapaba de sus labios ávidos y se deslizaba por su barbilla. Era demasiado para ella. Pero el hueso de pollo, asado, negro y gris, y resonando al rebotar en el suelo de madera. Esa fue la gota que colmó el vaso. «Ya tienes suficiente buen aspecto», dijo finalmente. «Me voy a casa. Tengo cosas que hacer». Empezó a caminar hacia la puerta, pero Peter la interrumpió. «No», dijo. «Por favor». Y ella se detuvo. Estaba enfermo. Su química corporal estaba obviamente alterada. Quizás solo un poco desequilibrada. «No te vayas», suplicó. «Por favor, toma la cama. Yo dormiré en el sofá. Es solo que tengo miedo». La pequeña admisión de derrota fue todo lo que Annie necesitaba. «Está bien, pero tú te quedas en el sofá y si te pones enfermo o incluso sientes que podrías ponerte enfermo, te llevo a urgencias». Esa era la declaración que necesitaba. La declaración para volver a alinear las estrellas. «No me pongas esa cara», le reprendió. «Puedes aceptar mi ayuda o sufrir». Se arrepintió de la elección de palabras, pero así se sentía. Estaba angustiado. Ella podía ayudar, o él podía comportarse como un tonto al respecto. Era su elección, pero ella no iba a tolerarlo. «Tomaré el sofá», murmuró finalmente derrotado. «Solo por favor, no te vayas. Ni siquiera puedo empezar a explicar lo que me ha pasado los últimos días». «Bien, pero me voy a la cama, así que coge tus cosas y ponte cómodo». «Gracias, pero por favor, pon la alarma. Me gustaría llegar temprano al trabajo mañana». «Mañana ya hablaremos del trabajo. Mañana por la mañana nos ocuparemos de eso». Peter recogió su pijama y una almohada y se acomodó para una noche incómoda en el sofá. Intentó racionalizar su comportamiento, pero se encontró sin palabras. ¿Azúcar bajo en sangre? ¿Falta de sal? ¿Hambre? Se despertó con el zumbido del televisor y el inconfundible crujido al cobrar vida. Estática al principio, luego un chasquido y finalmente una iluminación. Muy poco azúcar, se dijo a sí mismo. Pero fue inútil. El aparato estaba encendido, solo que ahora más tenue, cuando los tonos miel de los episodios anteriores fueron reemplazados por aguamarina y grafito. ¿Cambió accidentalmente de canal? ¿Lo hizo Annie? Entonces todo estaba a salvo. Solo sufría una alucinación momentánea. Pero a medida que sus ojos se enfocaron, las esperanzas de Peter de que su cerebro estuviera fallando se desvanecieron. En el contraste de la luz de la luna y la sombra, reconoció su despertador en el cabecero de la cama, incluso la fracción de la mesita de noche visible por el ángulo del camarógrafo invisible. La vista de Annie, acurrucada previsiblemente de lado con las manos acunadas en las rodillas, fue motivo de alarma. Peter miró fijamente, mudo ante la visión que se mostraba ante él, cuando vio a la mujer mirando a Annie desde arriba. Levantó la vista con tristeza hacia Peter. Luego se escabulló, a través de alguna salida fuera de cámara que él estaba seguro de que no existía. El hombre no era obvio al principio.
Sus movimientos eran leves y rápidos considerando su tamaño. Miró a Peter a través de la televisión y sonrió mientras desviaba su mirada hacia Annie, que dormía profundamente. Peter miró con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender qué se desplegaba exactamente ante él. Sus ojos captaron la visión, pero no fue suficiente para convencerlo de que lo imposible estaba sucediendo. El hombre rozó el pelo de Annie con sus gordos dedos de salchicha, luego levantó la vista y soltó una sonora carcajada silenciosa antes de que su expresión se convirtiera en una máscara de pura malicia. «No», gritó Peter a todo pulmón mientras corría del sofá al dormitorio. Golpeó la puerta, pero no cedía. «Annie, despierta», repetía mientras golpeaba la puerta. Se lanzó contra ella una y otra vez, pero no se abría. Y entonces comenzaron los gritos. Agudos y casi irreconocibles, de no ser por los ruegos de Annie interrumpiendo los agonizantes e involuntarios gritos de dolor. «Annie. Annie», gimió Peter mientras golpeaba la puerta con el hombro. Pero sus gritos persistieron, elevándose a un crescendo visceral a la vez ensordecedor e inhumano. Y luego, silencio. Peter hizo una pausa y respiró. Todavía nada. Su mano seguía agarrada firmemente al pomo de la puerta. Giró la muñeca y la puerta cedió. Dentro, la habitación estaba oscura. No se atrevió a encender las luces. No lo necesitaba. Vio la silueta de Annie sentada al borde de la cama, y oyó el gorgoteo. Estaba ligeramente desplomada al borde de la cama, con las manos apretadas ante los ojos. «¡Oh, Dios!», exclamó, intentando procesar lo que se desplegaba ante él. Se acercó a Annie, con los ojos muy abiertos. Nunca antes había estado en una situación así. Nunca había experimentado un trauma. Se arrodilló ante ella y apretó sus manos entre las suyas. Estaban mojadas. El sonido de gorgoteo emanaba de su garganta. Estaba desplomada hacia adelante. Peter puso las manos bajo su barbilla y le elevó la cabeza en un intento de evaluar sus heridas. Pero fue recibido por la ausencia que debería haber sido el hoyuelo en su cuello. Ese al que a menudo le había dedicado demasiada atención con la lengua, según Annie. Todavía sostenía sus manos apretadas, pero solo ahora sintió que ella estaba sosteniendo algo. Dedos tanteando. Lo sintió. Húmedo y pegajoso. Era parte de ella. La parte que faltaba. Era la humedad. Estaba por todas partes, él, ella, las sábanas, todo. Se detuvo, y ella cayó. Se detuvo, claustrofóbico. No había escapatoria. Esto es real. Esto está pasando. Debió estar contemplando la escena, su mano aún apretada entre las suyas. Durante algún tiempo, no pudo estar seguro. Pero finalmente fue sacado de su estupor por el alboroto. ¿Pero qué era? Tembloroso y con visión de túnel, Peter salió del dormitorio. Había gritos. Se dirigió por el pasillo hacia el rincón, pero los gritos solo aumentaban. Sus manos estaban tensas, aferrando el último regalo de Annie. Sintió la humedad emanando de sus manos, luego, mirando hacia abajo, finalmente enfocó. No era tanto la sangre como el tejido. Las células, la mucosidad, técnicamente aún vivas y ahora póstumamente de Annie. Era suyo, ¿pero qué era? ¿Por qué lo sostenía? Desconcertado, levantó las manos. Policía. Manos arriba. No habría importado. Las manos, la tráquea sostenida firmemente en sus manos. La sangre. El sonido era ensordecedor, aunque sintió el shock primero, repetidamente. Cada vez, el shock. Y luego el sonido. Disparos. Ha caído, dijo una voz. Dios mío, respondió el otro. El cabrón se lo merecía. No fue hasta el segundo día que el detective lo notó. La escena que se reproducía ante sus ojos en tono sepia. Esto es perfecto, dijo el detective. ¿Qué es eso?, preguntó el recluta. Este aparato. Mi mujer me ha estado molestando con algo así desde que compramos ese bungalow.
Sabes, creo que este aparato es importante. Vamos a tener que llevarlo como prueba. Claro, señor, dijo el recluta. ¿Pero qué es este programa? No hay sonido.